Bienvenidos a una nueva emisión de Desconectados, el podcast de Ucompensar Estéreo. Hoy por fuera del estudio, hoy nos encontramos en el Hotel Hilton Garden Inn, donde se desarrolló un evento bien interesante para todo lo que es el mundo del liderazgo y el marketing digital. En este evento hubo invitados internacionales. Uno de ellos hoy es nuestro invitado. Él viene desde México, su nombre es Gael Morales, quien es experto en network marketing. Pero además de eso tiene un perfil bien variado, bien interesante. Fue deportista de alto rendimiento en taekwondo, buceo. Además de eso es speaker internacional y entrenador de equipos y desarrollo personal. Gael, es un placer para nosotros tenerte como invitado en esta emisión de Desconectados. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, un gusto, un placer, hermano, por la invitación, más que nada por la invitación. Y pues también agradecer aquí a Bogotá que nos recibió muy bonito con frío, pero creo que el frío es de siempre. Contémosle un poco a la gente en qué consistió este evento System Connection y quiénes lo integraron, quiénes participaron de él. Pues realmente fue un encuentro, yo lo veo del lado empresarial, totalmente un encuentro empresarial para tanto emprendedores, gente que ya tiene negocios. Y la idea de esto es crear una comunidad muy bonita en la parte empresarial, pero combinada con desarrollo personal, que eso pues creo que es un boom porque no nada más es números ni nada, sino va enrollado toda la parte de desarrollo. El concepto de desarrollo personal puede sonar un poco abstracto para muchas personas. ¿Cómo lo podríamos explicar en términos sencillos? Es que yo creo que no hay un término, porque a lo mejor lo que digo y muchos dicen no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Para mí es simplemente enfocarte en ti para poder desarrollar cualquier negocio. O sea, primero es estar en ti, o sea, enfocarte en ti y de ahí poder ya volver a hacer negocio. Entonces, teniendo el desarrollo personal, puedes accionar en cualquier situación. O sea, tiene mucho que ver esto con el concepto de autoconocimiento, de saber identificar cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Sí, claro. Ok, y bueno, como un deportista de alto rendimiento luego termina encaminado digamos, por esta esfera del conocimiento, del desarrollo personal. Siempre me gustó, mis papás se dedican al desarrollo personal. Okay. Entonces siempre he estado literal rodeado de gente, primero más grande que yo y segundo, pues grandes mentores mis papás. Entonces, pues una gran mentora es mi mamá, mi papá me decían, bueno, vas a tener dinero, pero o sea, necesitas tener un propósito, necesitas sentirte en paz. Y una de las preguntas que siempre me hacía mi mamá es, ¿cómo te sientes? Y yo, feliz. Y me dice, no te ves feliz. Entonces yo creo que de ahí empecé y pues obviamente, aparte de empezar a participar en eventos desde chiquito, pues yo ya después dije, creo que esto es lo que me gusta, lo que me apasiona. Así es lo que te apasiona. Y tocabas un tema muy importante que aparte, digamos, va encaminado con las líneas temáticas de Desconectados, que es la paz. La paz tiene mucho que ver con la salud mental, que es un tema que, digamos, a partir de la pandemia del 2020 se volvió tendencia porque se dice mucho que hubo dos pandemias, la del COVID-19 y la de la salud mental. Entonces, ¿de qué manera desde el entrenamiento de desarrollo personal se pueden brindar bases a todas las personas que escuchan Desconectados, muchos de ellos estudiantes de Ucompensar? ¿Qué les podríamos decir a ellos para enfocarse en su desarrollo personal a través del fortalecimiento de la salud mental? Bueno, primero el tema es complicado porque sí, realmente en la pandemia las estadísticas subieron en salud mental muy fuerte, muy cañón, como se dice en México, ¿no? Muy cañón. Pero es que está todo, o sea, al final creo que el que nos encerraran y todo creó un colapso mental, tal cual. Y ahorita regresar a la realidad, o muchos niños que nacieron en esa época, pues sí creó un conflicto muy fuerte a nivel mental. Entonces, ¿yo qué les podría decir? Busquen temas de desarrollo personal, busquen la forma de crecer, como decías tú, de autoconocimiento, de entender que si tú estás bien, si tú te enfocas en estar bien y en sentirte bien, puedes generar muchísima riqueza. Eso creo que sería como la clave sencilla de decir, bueno, si quieres dinero, tienes que preocuparte por ti, no por lo que hay allá afuera. O sea, lo principal entonces para conseguir cosas externas es primero encontrarse internamente cada persona. Claro, eso es algo, una opinión personal, obviamente, ¿no? Sí. Esa es la idea de esto. Pero creo que también en base a las experiencias que he llevado,
te podría dar esa respuesta. Ok, de pronto en tu experiencia, en tu trayectoria en el mundo del deporte, ¿fue fundamental el conocimiento de estas herramientas o tú las viniste a conocer ya después de, digamos, de cerrar ese capítulo en tu vida? Muy buena pregunta. Yo creo que justamente eso me faltó. Yo creo que si hubiera tenido o me hubiera enfocado más en el desarrollo personal y mental, creo que hubiera logrado más cosas, porque yo sabía que en calidad podría haber dado más por mi país, pero tal, lo que nos pasa, no sé si aquí en Bogotá, bueno, en Colombia, les pasa mucho en hacernos pequeños, ¿no? Aunque tú sepas que tienen las cualidades, pero nos hacemos chiquitos. Entonces yo creo que yo viví eso. Si hubiera tenido estas herramientas, yo creo que pues, hubiera logrado mucho más en mi deporte. Y es que es como un pensamiento muy latinoamericano, ¿no? Más allá de Colombia, México. Siento que es un sentimiento muy latinoamericano ese, si lo podemos llamar así, complejo de inferioridad cuando se está en citas orbitales que reúnen países de todo el mundo. ¿Cómo a través del desarrollo personal, por ejemplo, podemos eliminar esa barrera mental que nos supone sentirnos inferiores ante oponentes de países europeos o del mismo Estados Unidos? ¿Cómo? Pues con muchas herramientas que gente que pues, es experta en psicología deportiva y todo, yo creo que las pueden dar, ¿no? Más claras que yo, pero mientras el deportista sea consciente que necesita trabajar eso, o sea, si a mí me hubieran dado este podcast hace 10, 15, 20 años, tal vez yo hubiera dicho, ok, para llegar a Olimpiadas necesito trabajar más mi mente que lo físico, ¿no? Porque pues yo trabajaba lo físico y todo, pero de repente llegaba con un contrincante de otro país súper alto y ¡pum! Entonces, Sí. o de mi mismo país, ¿no? O sea, simplemente el rankeado número uno. Entonces, ¿yo qué les diría a la gente? Enfóquense en buscar esas herramientas que te pueden ayudar en tu deporte, porque obviamente yo puedo hablar de taekwondo, pero ustedes saben cuántos deportes hay aquí. Fútbol. Recuerdo ahora que comentabas el comentario de un campeón mundial de boxeo colombiano del departamento del Magdalena, que él decía que siempre había que tener mentalidad ganadora, hasta, no sé, para cosas tan sencillas como una entrevista en un podcast, Claro. que había que tener una mentalidad ganadora y hablar con voz de poder. Y bueno, esa mentalidad finalmente lo terminó llevando Fidel Baza, es su nombre, a ser campeón mundial de boxeo por allá en la década de los 80. Em, Cuéntanos un poco tú acerca de tu historia. ¿Cómo decides ingresar al mundo de los deportes? ¿Y cómo fue un poco ese recorrido, esa experiencia deportiva? Buena pregunta y justamente la trabajé en una conferencia hace poco. Yo inicié taekwondo a los 6 años, simplemente porque pasé por una escuela. Le dije a mi mamá, quiero entrenar. Ella me dijo, adelante, pero si entras, tienes que ser cinta negra. Si no, no me hagas gastar ni mi tiempo ni mi dinero. Y yo dije, bueno, Poca no sabían lo que me presión, metía. poca presión. La verdad, pues en ese tiempo no sabía lo que respondí ni con lo que me metía. Pocos años después yo ya lo único que quería era salirme de taekwondo a la cinta azul, o sea, a la mitad del camino, lo que pasa con mucha gente. Pero realmente ya yo lo que odiaba era taekwondo, porque era pues disciplina, escuela, taekwondo, golpes. ¿A quién le gusta pagar porque le peguen, perdón? Sí. Entonces, ahí empezó mi historia y yo dije, ya no quiero saber taekwondo. Y me dijo mi mamá, cinta negra, ¿cómo quedamos? Y pues ya, llegué a cinta negra y bye. ¿A qué edad lograste llegar a cinta negra? A los 9 años. A los 9 años. 9 años ya estaba en cinta negra. Pero súper jovencito. Sí, y pues de ahí ya empezó mi trayectoria. También pues fui bueno para pelear. Tengo un gran maestro, se llama el maestro Justino Guillermo, que realmente se ha vuelto mi mentor, pero también mi mentor de vida. Entonces yo le digo que es como un segundo papá tal cual. Entonces él pues me ha llevado en todo este camino. Entonces al ser bueno peleando, pues de ahí le empecé a dar. Pero sí, ojalá hubiera conocido estas herramientas. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó entre que iniciaste tu entrenamiento en boxeo y llegaste a cinta negra? ¿Cuántos años te tomó? De que empecé, ¿Sí? de cinta negra hasta ya competir. No, antes de llegar a cinta negra, ¿cuánto tiempo? En taekwondo se manejan 3 años y medio más o menos para 3 llegar años. Es tal cual como una carrera académica. Eso es Ok. lo que maneja taekwondo en México, no sé en otros países o en qué métodos, pero en México es como una carrera universitaria. Ok, por lo menos aquí en Colombia están organizadas por ligas de entes territoriales. Aquí nos dividimos por departamentos. Hay 32 departamentos dentro de Colombia.
en México, ¿cómo es un poco esa división? ¿Cómo lo llevan a competencias pues entre los distintos Por estados, territorios? por estados, primero por nivel regional, que son municipios, y luego a nivel estatal, luego a nivel nacional y luego a nivel internacional. Se maneja por medio de una federación. Bueno, entonces tú llegas a cinta negra y de ahí en adelante, ¿qué siguió? De cinta negra, pues empezar a competir, a competir, a competir. Obviamente también en lo económico, pues me hubiera ayudado más. Es lo que también me frenó mucho y yo creo que a muchos deportistas aquí en Colombia y en todo el mundo, ¿no? O sea, pero es algo que nos frena mucho, la parte económica, y taekwondo es un deporte caro, la verdad. Pero de ahí ya empecé a ¿Y competir. cuáles son de pronto esos costos que desconocemos los que no estamos dentro de esa disciplina? Pues que ya a nivel de taekwondo, en alto rendimiento, es que lo tendría que convertir en dólares, pero yo creo que semestralmente sí estás entre 3,000 a 5,000 dólares. Mucho Hablando en dinero. competencias, porque hay que viajar mucho. Y a nivel de alimentación, ¿cómo se cuida o cómo te cuidabas tú en tu experiencia personal? Realmente no me cuidaba tanto, porque yo cuando era muy chiquito, o sea, empecé a competir chiquito, entonces no tenía como un plan que me acompañaba. Ya posteriormente, pues sí tienes que buscar ya un acompañamiento nutriólogo o algo, porque pues sí, el cuerpo te cobra la factura. Pero realmente no era algo muy, como taekwondo es muy fuerte, o sea, te demanda mucho, entonces yo lo que necesitaba era comer carbohidratos, todo. Entonces, afortunadamente en salud siempre me fue muy bien. Hasta la fecha, el problema alimenticio no fue ningún problema, ni el pesaje, ni nada de eso, afortunadamente. Ok, y bueno, ¿cuál fue digamos, el punto más alto de tu carrera como deportista que recuerdes, que atesores como un gran recuerdo? Cuando fui número uno del estado de México, y de ahí empecé a competir por ser de los primeros de México. Tuve entrenamientos con selección nacional, afortunadamente. Y igual, eventos, incluso tuve una convocatoria a Juegos Panamericanos de aquí, Colombia. Los del Entonces, 2018. no, fue antes, no me acuerdo el año, debe estar porque fue aquí en Colombia justamente, no lo recuerdo ahorita, Ok. pero no pude ir justamente por la parte económica, me faltaban los permisos y fue así. Entonces, pero fueron de las épocas donde más atesoré, porque pues ya estaba en el camino de los internacionales. Bueno, Dael, termina esta etapa como deportista, como taekwondista y decides encaminarte por el network marketing. Cuéntanos un poco cómo se da esa transición. Pues fue un momento complicado porque fue justamente en pandemia, en el 2020, 2021, ya no recuerdo bien. Yo soy muy malo para los años, pero la gente lo comprenderá. Pero fue en la parte que yo me dedicaba a buceo y a taekwondo. Obviamente 100% deporte, yo me apasiona el deporte, pero pues ahí cerró todo. Primero 15 días, bueno, no sé aquí cómo fue, pero en México fueron 15 días y luego otra vez 15 Sí, fue días paulatino. y otros 15 días. Y desafortunadamente me había comprado un carro del año, bueno, en agencia en enero de ese año. Justamente tenía deudas y de repente me cierran todos los negocios. Entonces yo intenté hacer de todo, pero no podías no trabajar, no podías hacer nada. Entonces ahí es cuando yo, como muchas personas yo creo que me están escuchando, empiezas cómo ganar dinero en internet, cómo generar Lo ingresos, cómo googleaste, lo vender, googleaste. Y afortunadamente desde pequeño siempre busqué temas empresariales, entonces ya más o menos tenía la idea, pero no sabía por dónde empezar. Entonces llegué a una empresa de multinivel, donde dije, pues no entiendo mucho, pero sé que voy a ganar dinero. Entonces ahí comencé ese gran camino. Buenísimo. A través de una empresa de multinivel y de pronto, ¿cuáles serían como esos principales lineamientos que debe tener en cuenta alguien que ingresa a este mundo digamos, del network marketing? Los lineamientos, o sea, cómo empezar a actuar. Sí, ¿cómo empezar a actuar? Pues realmente, en primera yo no sabía a lo que me metía, pero sabía que era una industria que deja mucho dinero, obviamente trabajando. Entonces, para cualquier persona, simplemente es entender que el mundo del network marketing es un mundo de referidos, donde tienes que crear una comunidad y enseñar a las personas a generar más dinero. Fácil no es. Lamentablemente esa industria ya está muy quemada porque te dicen hazte millonarios de tu casa fácilmente y muchas cosas, y es algo que a mí no me conecta, porque al final
pues un restaurante no se da de un día para otro, o muchos negocios. Entonces es un trabajo muy fuerte, pero que puede empezar cualquier persona sin invertir tanto dinero, sin riesgo de perder, como cualquier negocio allá afuera. Ok. Alguna vez, digamos que también intenté involucrarme en estos procesos de marketing multinivel. Y pues ahí tuve la oportunidad de leer varios autores, no recuerdo ahora sus nombres, pero sí recuerdo, por ejemplo, alguna de las enseñanzas que había en estos libros, y era cómo aprender a manejar la frustración. Cómo cuando te dicen no, eso no tiene que marcarte, sino que tienes que reponerte rápidamente y seguir buscando otras opciones. Enseñanzas como esas, ¿qué otras podemos compartirle a las personas que se conectan a través de nuestro podcast? Pues primero la resiliencia. Es algo que tanto en el deporte, en la vida, en las empresas, yo siempre le digo a la gente, para mí el multinivel fue como la preparatoria, el colegio para negocios más grandes. Entonces lo que dice es súper importante, la frustración de que la gente te dice no. O sea, en el mundo del multinivel, pues tú tienes que andar ahí captando gente y recibes no, y la gente dice, esto no sirve para mí. Pero al final no entendemos que es la parte de la resiliencia, la disciplina y de que la vida te está enseñando a ir más grande. O sea, realmente yo le podría decir a la gente que cualquier negocio trabaja tu resiliencia. En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Porque más allá de los negocios también siempre Sí. es importante... Es la delgada línea entre lograr algo y no lograrlo, de decir ya me rindo o vamos para allá. Y esa es la gran diferencia del 1% de las personas. Sí, señor. Bueno, la importancia de la resiliencia. Hubo un tema que se me escapó hace un momento cuando estábamos hablando de tu faceta deportiva, y es el tema del buceo. Cuéntanos un poco cómo te iniciaste en este mundo del buceo y cuál sería de pronto la enseñanza más importante que este deporte te dejó. El buceo, simplemente desde niño me gustó el mar, desde pequeño. Y yo siempre le decía a mi mamá que yo quería, le decía, yo quiero hacer como los que están en la tele y eran buzos. Pasó, salí de la prepa y todo, y mi mamá me dijo, ya tengo tu escuela de buceo. Y afortunadamente yo estaba estudiando en la universidad y al mismo tiempo buceo. Entonces ingresé a buceo. Se me hizo maravilloso, obviamente tomé las certificaciones, pero me empecé a involucrar como instructor. ¿Y qué te puedo decir de enseñanza de buceo? Es simplemente atreverte a poner tu vida en riesgo, porque bueno, en México se le considera una actividad de alto riesgo, pero es una actividad hermosa. O sea, el 90% de la gente no conoce lo que hay allá abajo. Entonces, lo que me enseñó el buceo es simplemente sentirme vivo también, en parte de hacer cosas que la gran mayoría de allá pues no se atreven, y hacerlo profesional, porque no es lo mismo tampoco. Sí, no es lo mismo hacerlo, digamos que de forma amateur, a hacerlo ya como un buzo certificado. ¿Cómo es ese proceso para certificarse como buzo? Primero, pues cualquier persona puede ser buzo en una playa, va de turista y los meten a bucear. Eso es como la parte recreativa, pero ya ser profesional pues es tomar certificaciones, que en agua fría, que en buceo de profundidad, se le llama Nitrox, Trimix, para poder bajar más profundo, para hacer reparaciones, buceo industrial, buceo de rescate, buceo en cavernas, buceo en cenotes. Entonces yo empecé a tomar muchas certificaciones y obviamente eso te da pues mayor expertise. Es como ser piloto, tienes una bitácora y ciertas horas buceo. Entonces es lo que es de recreativo allá. ¿También contabilizan las horas, el Sí, número todo de es horas? tal cual como ser, es lo mismo, o sea, bajas y subes, o sea, es como un piloto, tienes tu bitácora, tienes cuántas horas estuviste abajo, todo lo mismo que hacen los pilotos. Ok, bueno, recientemente se desarrolló en este lugar donde nos encontramos un evento magnífico al que tuve la oportunidad de asistir, de estar presente como asistente, y bueno, vimos grandes personalidades del mundo del liderazgo, del marketing digital y de algo muy importante que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, en tus procesos de entrenamiento, ¿qué papel juegan
herramientas como la inteligencia artificial y la tecnología para el desarrollo de habilidades? Ahorita lo manejaré más en taekwondo, porque realmente lo de la inteligencia artificial, pues yo no lo he ocupado tanto en el deporte ahorita, Sí. pero ya últimamente sí, porque es magnífico y justamente este fin de semana aprendí cosas maravillosas, ¿no? De cómo poder, con la inteligencia artificial, potencializar mi escuela de taekwondo o potencializar a los alumnos mediante conocimiento que nos da la inteligencia artificial. Entonces, para mí es magnífico aprovecharla del lado positivo, pero realmente, te soy bien honesto, no lo había ocupado para taekwondo, lo ocupaba para mis negocios. Y este fin de semana para mí fue un mundo de aprendizaje, yo creo que también para ti, Claro que que sí. dije, esto me va a servir mucho para la empresa de taekwondo al final. Ok, bueno, cuéntanos un poco acerca de estas escuelas de taekwondo y los otros negocios que estás liderando en la actualidad. Mi escuela de taekwondo, justamente en este mes cumplo 10 años. 10 años. 10 años ya dando o impartiendo clases, súper a gusto. Antes lo veía como trabajo, te soy honesto, los primeros años tal cual, por inconsciencia, por falta de desarrollo. Ahorita lo veo como un hobby, como una pasión, pero más importante como una misión. Porque yo veo a los niños jóvenes y digo, está mal, o sea, están perdidos. En la parte de disciplina ya los niños mandan a los papás, ya no hay autoridad, Sí. Niños cristal. Entonces yo dije, bueno, taekwondo le tengo que poner más énfasis por mí, por ayudar a un granito, un granito de arena, ¿no? Como decía en mi conferencia, una estrella más salvada. Y en la parte también importante de que de ahí ya desarrollé más negocios. Entonces, pues taekwondo así como mi base y de ahí poderme mover ya en más negocios. ¿Cuáles serían de pronto esos principales valores que cimientan la formación en taekwondo? Lo más importante, pues disciplina, respeto, espíritu indomable, que es lo que es no rendirse, y eso se los enseñas a los niños y es Repite el concepto, por favor. espíritu indomable. Espíritu indomable. Espíritu. Es algo que se maneja mucho en taekwondo, que es no rendirse. Y una marca que yo tengo en taekwondo es no rendirme. O sea, en los negocios, yo he caído muchas veces, me ha ido muy mal, económicamente y todo. Y una parte importante es ese espíritu. O sea, tanto como en una pelea como en los negocios, es lo mismo. O sea, aunque estés de rodillas, pues tienes que levantarte. Entonces es lo que se maneja mucho en taekwondo, junto con disciplina. Ok, entonces valores como la disciplina y tener como lema nunca rendirse, nunca rendirse. ¿A qué se aferra uno cuando siente que todo está perdido para no rendirse? Yo ahí siento que es la parte, si no tienes tu propósito, es más complicado, ¿no? Pero si tienes un propósito, un camino, pues a ese. En parte, me lo preguntarías del deporte o de la vida. O De combinado. cualquier ámbito, combinado, sí. Porque obviamente en el deporte, cuando te sientes perdido, pues sigue la parte de decir, bueno, vamos otra vez, o sea, vamos a intentarlo una vez más y ya, ¿no? Casi, casi. Y así te la pasas. Te lo digo por experiencia. Y en la parte de la vida, siento que ahí es muy importante el propósito. O sea, si sabes tu propósito, ahí está. O sea, esa es la forma de que te vas a levantar. Si no, es por eso que mucha gente se queda abajo. Entonces, esa sería una parte muy importante que a mí me gusta, poder ayudar a esas personas que de repente dicen, estoy abajo porque no sé por dónde comenzar. Yo creo que tú conoces personas así. Así es, así es. Y bueno, yo creo que nadie en la vida está exento de estrellarse en algún momento, de enfrentar dificultades. Y el mensaje aquí más importante que siento que nos dejas hoy, Dael, es ese, el nunca rendirse, el siempre intentarlo por más veces que nos caigamos. Y bueno, estamos con Dael Morales, quien, como ya dijimos, es experto en network marketing, experto además también en entrenamiento de equipos y una serie de enseñanzas que él nos deja para la vida muy interesantes. Dael, ahora vamos con una sección que digamos es la sección más light de nuestro programa Desconectados, y es un ping pong en el que tú vas a elegir entre dos opciones y pues si quieres y si sientes la necesidad puedes desarrollar el por qué eliges una opción y no la otra, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, Dael, entonces, ¿el liderazgo es innato o se construye? Se construye. Se construye. O sea, no necesariamente las personas tienen que nacer con dotes de liderazgo para poder ser líderes. No, yo siento que cualquier persona puede ser líder
siendo que se puede construir, o sea, sin ningún problema. Ok. Para el desarrollo personal, ¿disciplina o motivación? Disciplina, 1000 veces. Disciplina, ok. Para aprender, ¿es mejor los casos de éxito o los casos de fracaso? Híjole, esa es buena pregunta. Pues yo creo que los de fracaso, pero bueno, los humanos somos tan necios que aunque veamos que él se cae, queremos ir a caernos otra vez. Para comprobar. Para comprobar si sí es por ahí. Pero yo siento que el fracaso es el mejor maestro, el fracaso y el fondo, el llegar a un fondo. Ok. En cuanto al trabajo, ¿es mejor trabajar en equipo o trabajar individualmente con un buen enfoque? Equipo. Siempre en equipo. Para mí sí, el equipo es lo primordial de todo. ¿Y qué le brinda un equipo a una persona a la que le gusta trabajar individual? ¿Qué mensaje le podríamos dejar? Solo llegas, en equipo llegas más rápido. Entonces, siempre rodearte de personas mejores que tú te va a llevar a tu empresa o de manera personal a irte a otro nivel. Perfecto. A nivel de marketing, ¿marketing tradicional o marketing digital? No, digital. Y más con lo que aprendí este fin de semana, ya esto de la inteligencia artificial va a ser algo impresionante. O sea, yo todavía ahorita estoy procesando todo. Bueno, Dael, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Finalmente, antes de cerrar, me gustaría que invites a todas las personas a que te sigan en tus redes sociales y a que les cuentes acerca de Sistine Connection, la versión que se va a realizar en México. Sí, con mucho gusto. Pues mi Instagram es Dael Morales_oficial. Ahí están mis redes, también se conecta con WhatsApp y Facebook sin ningún problema. Vamos a tener un próximo evento en México, todavía no sabemos ni lugar ni fecha, pero vamos a tener Sistine Connection en 2026 México. Vamos a tener varios eventos, incluso también vamos a armar un bootcamp empresarial allá muy bueno. Todavía no sabemos la sede, pero normalmente son sedes hermosas, entonces si son de Colombia o de otro país, créanme que son eventos internacionales magníficos. Dael, muchísimas gracias por aceptar la invitación y a ustedes muchísimas gracias por conectarse con Desconectados a través de Un Compensar Estéreo y de Noticias. Nos vemos en una próxima emisión.